que venía planteando es si tiene sentido la teoría crítica en el momento actual. Yo creo que es realmente la teoría que más sentido sigue teniendo y la peor entendida, la que menos se ha entendido y sobre todo malentendido. Entonces, mirad, la idea que yo tenía era hacer una presentación hoy del contexto histórico en el que aparece la escuela, un poco la evolución y luego explicar las herencias que recogen, es decir, las herencias intelectuales, es decir, Hegel, Marx, Freud y Weber, es decir, y qué toman de cada uno. Hoy iríamos en este sentido. La semana que viene me gustaría hablar de Horkheimer. Después quisiera que hablásemos de Adorno, que serían ya 3 días. El cuarto día, Benjamin, y Benjamin, y ya vinculándolo con Marcuse, y dedicar las últimas 2 sesiones a la segunda generación, es decir, Habermas, Hoffe, Klaus, Oscar Neff, iba a decir Klaus Hoffe, pero la segunda generación. No sé si os ha comentado Román que hace 3 años vinieron a hablar Oscar Neff y una serie de gente, y yo llegué a la convicción de que no existía la segunda generación, pero bueno, ya os comentaré por qué. O sea, ya la verdad es que fue un poco desilusionante la aparición de esta segunda generación y lo que explicaron en nuestro curso, pero bueno, luego si queréis las 2 últimas sesiones, como las dedicaremos a esta segunda generación, yo creo que bueno, podemos también hacer una comparación con la primera. Entonces, si os parece, ya iniciamos el contexto histórico de la aparición de la Escuela de Frankfurt. Bueno, mirad, lo primero que hay que perfilar es qué se entiende por teoría crítica. Vamos a hacer una primera aproximación muy académica, muy de definición, de denominación. Mirad, para entender el concepto de teoría crítica, yo creo que el que mejor dio esta definición fue Adorno, que era una aclaración racional de la realidad. Es decir, ese es el sentido más clásico que tiene el concepto de teoría crítica, una aclaración racional de la realidad. Fijaros, para que situemos su contexto histórico, esto también suena esto suena, bueno, la verdad, habrá como un sonido así, bueno, también queda bien este sonido, parece como que estamos en la mazmorra del Capitán Trueno, pero bueno, entonces fijaros, hay que situar la teoría crítica en la escuela en un contexto de la República de Weimar. ¿Os acordáis que Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, aquella guerra que por primera vez se llama la Primera Guerra de Masas, porque aparece ya los bombardeos a población civil, luego en la Segunda Guerra pues va a ser como habitual. Luego fijaros, es la guerra de trincheras, es esa guerra donde se experimenta con los gases, con todo tipo de nuevos artilugios bélicos. Entonces, en ese especie de ambiente absolutamente disonante, no os olvidéis de la palabra disonante, pues la pérdida de la Primera Guerra Mundial por Alemania y la instauración de la República de Weimar nos va a llevar a una época de lo más contradictoria. Fijaos, por un lado nos encontramos que se ha creado una república absolutamente de síntesis ideológica, porque por un lado estaría la socialdemocracia, por otro lado el pensamiento liberal, pero es una época en donde lo que le define son las contradicciones. Por un lado, una inflación económica galopante. ¿Os acordáis esa imagen que no sé si la habréis visto, de que la gente pagaba el café cuando entraba a tomarlo, porque si se retardaba ese café había subido casi el doble o se habría triplicado?
esa inflación, esa crisis económica. Al mismo tiempo, fijaros, una sociedad donde los efectos y los resultados de la pérdida de la Primera Guerra se notan por las calles. Acordaros de la pintura de Gros, los lisiados, la gente que está pululando por las calles absolutamente miserable y que en algunos casos han sido héroes de guerra. También, fijaros, por un lado nos vamos a encontrar esa situación de inestabilidad económica, de convulsión social, y por otro lado nos encontramos con una sociedad con un auge cultural sin precedentes. Es decir, aparece en el primer cine expresionista. A mí me gustaría que os acordaseis bastante de las películas de Murnau, de Fritz Lang, de todo el cine expresionista. Además, aquí vamos a citar a Siegfried Kracauer, que fue profesor del gimnasio del instituto de Adorno. Fijaros que cuando Adorno y Horkheimer estarían en el equivalente a lo que sería el COU, claro, en su época, iban a casa de su profesor de filosofía, que era Siegfried Kracauer, y ahí se dedicaban a comentar a Kant por las tardes, los sábados. Esto va a ser prácticamente uno de los grandes elementos fundamentales para entender luego la evolución de la teoría crítica, es decir, esa reflexión continua, esa especie de búsqueda del texto, de situar las ideas, de volver a retomarlas, esa continua dialéctica. Si queréis leer un libro verdaderamente maravilloso, el de Kracauer, de Caligari a Hitler, que lo tenéis en Paidós, que es el estudio político del cine expresionista desde una perspectiva de análisis freudiano. No sé si alguien conoce este libro, que es verdaderamente, no sé, ¿qué te parece? Bueno, a todo esto voy a hablar, por favor, que no me vea yo como a Murambi dictando el código, porque la verdad, espera, ¿quieres decir tu nombre? Sí, Jaime. Pero así, de primera ojeada, de impresión. Bueno, no sé, me interesa mucho todo lo que es impresionista, sobre todo los personajes de Murnau. Y entonces, es muy difícil, pero sí que digamos, bueno, luego está la pantalla dionisíaca, este otro librico maravilloso. Es decir, mirad, lo que se podría decir es que la teoría crítica va a estar en un contexto expresionista, porque no solamente nos vamos a encontrar con ese cine, acordaos todo el cine de Fritz Lang, en donde aparece por primera vez las masas, nos encontramos la aparición, acordaos de Metrópolis, esa masa absolutamente ya pues maltratada, esa ciudad de abajo, esa ciudad de arriba, esa muñeca doble que por un lado es la auténtica María, pero por otro lado hay una especie de falsificación, Esquirol, que es la que conduce a los obreros ¿os acordáis de esta película? Yo rogaría que veáis todo este cine. Y fijaros, El portero de Murnau. El portero de Murnau es la mejor película para entender qué ocurre en esa Alemania de los años 20 y 30. El respeto al uniforme. Fijaros, el portero es un portero de un hotel de lujo, en donde de pronto se le degrada, se le quita el uniforme, que era lo que le infundía respeto en el barrio, en sus amistades, en su familia, y se le degrada a ser ya simplemente un señor que está en los lavabos, y a partir de ahí empieza una crisis de este individuo, de este hombre, que se ve absolutamente que se le ha quitado su yo al quitarle el uniforme. Fijaros, por un lado tenemos el expresionismo cinematográfico, pero también tenemos el expresionismo musical. Daros cuenta que la música de finales del siglo XIX se ha cerrado con la gran ópera de Wagner, el Parsifal, Tannhäuser, es decir, los maestros cantores de Nuremberg. Es decir, nos encontramos de pronto con la ópera wagneriana, que cierra un ciclo musical alemán en el XIX, pero se nos abre el XX con todo un dodecafonismo musical. Fijaros, Alban Berg, nos vamos a encontrar ahí con la primera vez que ya no salen los héroes mitológicos,
sino, fijaros, Lulú es una prostituta que será asesinada por Jack el Destripador. Luego, fijaros, Bosek es un obrero que al final acaba asesinando a su mujer. Es la primera vez que se extrapola problemas sociales a la gran ópera. Y nos vamos a encontrar, fijaros, con todo el dodecafonismo musical como un reflejo de los grandes problemas sociales. Yo rogaría que, si podéis oír a Schönberg, a Alban Berg, que además Adorno va a ser discípulo de Adorno, y bueno, Anton Weber, fijaros que nos encontramos ahí con una música disonante. Es decir, en ese contexto expresionista pictórico, no sé si visteis el puente, la exposición que hubo ahí en el Thyssen el año pasado, toda esa pintura expresionista. Luego tenemos cine expresionista con Fritz Lang y Murnau, y luego tenemos música expresionista con Schönberg, Weber y Berg. Es decir, nos encontramos de pronto con que es todo un contexto cultural de una renovación y unas vanguardias verdaderamente maravillosas, pero al mismo tiempo en un contexto social en donde la crisis económica, la crisis moral y la crisis social es absolutamente lo más llamativo. Y luego, fijaros, tenemos otro tema que va a ser los movimientos obreros y sus explosiones revolucionarias. Aquí, fijaros, hay una frase de Horkheimer, que me parece, no me he traído el librito, pero bueno, luego lo comentaré. Hay una frase de Horkheimer que viene a decir que el nazismo realmente empieza en Alemania en 1919, cuando se mata a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. ¿Os acordáis que en el año 18 el movimiento espartaquista toma el Ayuntamiento de Berlín, propugna un pacifismo y crea la disyuntiva entre revolución o guerra? Es decir, la guerra siempre ayuda a los poderes constituidos, a las élites, mientras que la revolución, pues lógicamente, hace un cambio de estructuras que beneficia siempre al pueblo, a la masa. Fijaros que luego Rosa Luxemburgo va a ser asesinada precisamente en enero del año 1919. Si alguna vez vais a Berlín, en el canal de Lamprecht, me parece que hay a veces algunas rosas tiradas por allí en el agua, y la gente a veces tira como recuerdo del asesinato de Rosa Luxemburgo. Fijaos, Rosa Luxemburgo, que va a ser la gran estudiosa de la acumulación del capital, y yo diría, y os ruego, no me pongo de rodillas, pero si podéis leerlo en el verano, este libro sí que explica el estado del capitalismo que estamos viviendo. Es decir, ese capitalismo que se ha extendido por todo el planeta, que ya ha quemado hasta las sociedades precapitalistas, y ya no tiene sitio donde ir invirtiendo, y ya tiene que hacer esas guerras neocoloniales. Es decir, Rosa Luxemburgo va a ser la gran estudiosa y la gran continuadora de la obra auténticamente de Marx. Es decir, va a ser la continuadora del pensamiento marxista, pero desde un punto de vista muy innovador. Entonces, fijaos, en todo ese contexto, revoluciones obreras, revoluciones culturales, en el sentido de que se renueva el arte, la música, la pintura, aparece la pantalla demoníaca, el cine, y luego revoluciones intelectuales. Estamos en una Alemania en donde en los años 20, bueno, Weber acaba de fallecer en 1920, pero fijaros las grandes creaciones teóricas alemanas. En el ámbito sociológico ha estado Schönberg, ha estado Weber, nos encontramos toda la sociología clásica. En el ámbito filosófico, fijaros, pues se está también escribiendo la fenomenología. Husserl está escribiendo, luego nos va a evolucionar hacia Heidegger. Es decir, es una sociedad de una auténtica ebullición intelectual, y en ese ambiente absolutamente de revolución nos va a aparecer la escuela de Frankfurt, la teoría de crítica, que fijaros, algunos autores consideran que es una teoría también dodecafónica, es decir, que estaríamos ante una filosociología o sociofilosofía, como queráis. Antes ha dicho Román
que la escuela pues es una teoría para filósofos, sociólogos. Yo reconozco que mi primera estudios fueron de filosofía, luego hice sociología, pero es una filosociología o sociofilosofía, como queráis, es decir, es una especie de galimatía, pero fijaros, es imprescindible el conocimiento de la gran filosofía clásica, es decir, la filosofía clásica alemana que tiene su culminación en Hegel, y también es fundamental el conocimiento de la sociología clásica alemana con Weber. Es decir, sin ellos, porque claro, no entenderíamos, este es el primer gran manifiesto, la teoría tradicional, la teoría crítica, y desde luego el libro de libros, la dialéctica de la ilustración, de Horkheimer y Adorno. Pero fijaros, ¿por qué surge entonces la teoría crítica? Es decir, en este contexto de revoluciones intelectuales, estéticas y sociales, nos va a surgir precisamente esta teoría crítica. Y además como aclaración racional de la realidad. No os olvidéis que esto es imprescindible para entender qué hace precisamente esta nueva teoría. Fijaros, vamos a hacer una cronología un poco habitual de por qué surge y a qué se debe. Ya sabéis que surge en 1923, en febrero de 1923, sobre todo como estudio de la evolución del movimiento obrero. Sabéis que en un primer momento se debe a una herencia, me da miedo a mí levantarme, pero bueno, lo deletreo, que recibe Félix Weil, con W, Félix Weil. Su padre era un tratante de trigos en Argentina, que Adorno comenta humorísticamente en alguna parte de su obra, que el mayor especulador de trigo del mundo hacía grandes congresos para saber por qué había hambre en el mundo. Es decir, bueno, es un poco malévola por parte de Adorno, pero muchas veces yo cuando veo congresos de estos, pues para estudiar la pobreza y tal, siempre me acuerdo de la frase de Adorno, que el mayor especulador de trigo hacía congresos para saber las causas, con lo cual eran unos congresos que ya estaban trampeados en origen, no sé si estáis de acuerdo. Pero fijaros, Félix Weil recibe la herencia y entonces la invierte en la creación de un instituto para investigar el papel y la evolución del movimiento obrero en Alemania en el año 23. Fijaros, pone de director a Karl Grünberg, o lo G-R-U con diéresis N-B-E-R-G, Grünberg, es decir, es el primer director. Ellos están dedicados fundamentalmente a saber qué ha pasado con el movimiento obrero, por qué el espartaquismo ha fracasado, por qué esa teoría que realmente planteaba un pacifismo, que la idea clarísima era que íbamos abocados a una barbarie. Por eso ruego que leáis a Rosa Luxemburgo, porque es de una modernidad asombrosa, y si podéis localizar las cartas desde la cárcel, en donde escribe a Kautsky y a Bernstein, que eran los poderes de la socialdemocracia de este momento, pero que al mismo tiempo han colaborado a que fuera encarcelada. Y luego mirar, por eso dice Horkheimer en un momento dado que en el año 19 empieza el nazismo, porque sabéis que cuando detienen a Rosa Luxemburgo la llevan en el coche de la policía y le dan un tiro en la cabeza. Y entonces fijaros, las personas que participaron en la detención y el asesinato luego se hicieron una foto, es decir, entonces, antes de tirar el cadáver al canal. Entonces, fijaros, para Horkheimer esta situación ya indicaba la degradación moral que se estaba viviendo, que va a culminar lógicamente el año 33 en un nazismo, pero ya nos está diciendo esos restos que han quedado ahí de patología, podríamos decir de sadismo, de crueldad, que luego se van a integrar estos individuos en los cuerpos de asalto del primer partido nacional socialista. Es decir, en el partido nazi resulta que esta gente que ha trabajado de asesino, de esquiroles, de persona que ha trabajado de informante, se van a integrar luego en el nazismo. Pero fijaros, en este contexto surge el primer instituto.
Aquí van a participar en un primer momento, pues como os comento, Felix Bale, Grinberg, un muy joven más Horkheimer. Horkheimer después invitará a Adorno. Adorno no se integrará hasta el año 31 plenamente. Y aquí se podría decir, fijaros, que estará Wittogel, Bockenau, incluso Karl Mannheim, el creador de la sociología del conocimiento, en algún momento estará en este primer momento de la escuela. También está Hannah Arendt. Es decir, se podría decir que es una especie de lugar en donde se debate, se plantean temas, y sobre todo en este primer momento el tema es el movimiento obrero. Fijaros, Karl Grinberg se pone, le entra una enfermedad grave y dimite en el año 31, y Max Horkheimer se hace cargo del instituto. A partir de este momento se podría decir que sí que es cuando surge el Instituto para la Investigación Social, que va a ser ya el primer nombre que va a tener la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Mirad, Horkheimer se hace cargo de la dirección del instituto y transforma ya el eje de estudio. Ya no le interesa tanto el fracaso del movimiento obrero, sino lo que le va a interesar fundamentalmente es qué nueva sociedad se está constituyendo y sobre todo qué modelo de racionalidad está apareciendo. Fijaros que luego va a escribir una de las grandes obras maestras. Os ruego de rodillas, pero el último día me pongo de rodillas porque si no, no se me ve, que leáis La crítica de la razón instrumental. Esto es realmente un libro que aclara muchísimo. Mira, yo he traído aquí pues prácticamente dos de las grandes obras. Además han sido reeditadas porque antes estaba la editorial Sur y eran muy difíciles de encontrar, de Buenos Aires. Ahora la editorial Trota ha reeditado La crítica de la razón instrumental con un prólogo bastante bueno, y La dialéctica de la ilustración también la publica en este momento la editorial Trota. Si podéis ir haciéndoos con estos libros, mirad, por ejemplo, yo rogaría que empezaseis a leer la crítica de la razón instrumental, porque la crítica de la dialéctica de la ilustración, o sea, la dialéctica de la ilustración, yo creo que en nuestro curso convendrá que hablemos un poquito, porque es uno de los libros peor entendidos, y sobre todo yo creo que si se lee de una manera literal, hay serios problemas de no saber de qué se va, porque les ha dado por hablar de la dialéctica de la ilustración. Solo os adelanto una cosa, que este es uno de los libros que yo creo que también es imprescindible analizar, y desde luego este sería un libro que yo ruego que lo leáis en el verano, porque es prácticamente imprescindible. Entonces, fijaros, a partir de aquí ya, en el año 31, la idea de qué tipo de sociedad estamos viviendo y qué tipo de racionalidad se está constituyendo, que luego Teodoro le va a llamar razón instrumental, va a ser la idea fundamental de su planteamiento. Pero es que no solamente les interesa la razón y la sociedad, les interesará temas como qué papel tiene la familia en la aparición del autoritarismo. Fijaros que luego va a escribir Familia y autoritarismo. Luego hay toda una reflexión epistemológica y metodológica que culmina en este primer manifiesto, Teoría tradicional y teoría crítica, que es una teoría tradicional y que es una teoría crítica. Y luego, fijaros, también hay un tema esencial, sino que no entenderíamos a la escuela, que es la psicología de masas y las industrias culturales. Es decir, yo diría que ellos son los creadores de la sociología de la cultura de masas. Yo explico sociología de la cultura de masas y siempre considero que es la teoría crítica la creadora de la sociología de la cultura de masas. Fijaros, en este momento, pues Adorno se integra plenamente, en 1931-32, Adorno ya empieza a integrarse plenamente. Luego hablaremos que Adorno ha estado anteriormente estudiando con Alban Berg en Viena música dodecafónica, pero se le ha quedado, podríamos decir,
bastante limitado y ha evolucionado hacia la filosofía. También fijaros, aparece muy por allí, por el edificio del Instituto para la Investigación Social, pues Walter Benjamin, que el tema de Walter Benjamin es que su heterodoxia, gracias a Zeus, va a llevar a que discuta, cosa muy buena. Discute con Adorno, discute con Horkheimer. Sabéis que hay unas cartas entre Adorno y Benjamin, en donde Adorno regaña a Benjamin y le dice que estudie, que se centre. Ya sabéis que Benjamin, cuando le daba y se enamoraba, desaparecía, aparecía en Rusia y se iba allí con la actriz aquella, ¿cómo se llamaba? Aja Astis, que era una actriz de ideología prosoviética, y aparece Walter Benjamin por allí. Fijaros que su muerte en París va a ser precisamente por esa idea de no sentirse dentro del grupo. Él se queda en París mientras el resto de la escuela emigra. Fijaros, en ese primer momento por allí aparece Erich Fromm, aparecerá Frank Neumann, aparecerá un montón de gente que poco a poco van a ir dirigiéndose a otros caminos, ¿no? Es decir, al final los auténticamente considerados primera generación de la escuela, luego os diré por qué, van a ser Max Horkheimer, lógicamente, Theodor W. Adorno. Sabéis que el W es Wiesengrund, sabéis que él se quitó el apellido judío porque consideraba que era dar lástima el hecho de decir, ay, pobrecito, él se puso el apellido de su madre, que había sido una soprano italiana. Sabéis que cuando él es pequeño, aquella frase de la patria en la infancia, su tía y su madre tocaban el piano y su madre cantaba, él tocaba también, y estaban deseando que su padre, que era comerciante en vinos, no apareciera por la casa para que los tres se dedicasen a cantar. De ahí le va a venir esa vocación musical y que luego va a ser uno de los grandes musicólogos, ¿no? Pero fijaros, al final de los que aparecen por el Instituto de Investigación Social, los 4 que van a dar el sentido a la teoría crítica van a ser Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, aunque ya sabes que muere muy pronto y muy joven, o bueno, semi-joven, podríamos decir, 1940, y luego fijaros el último con el que se cierra la primera generación, en 1963, Herbert Marcuse, que también os traigo otro librico, porque este libro hace unos años se decía que estaba ya absolutamente pasado de línea y tal, y sin embargo yo el otro día repasándolo digo, cada vez la sociedad española se parece más al hombre unidimensional. Es decir, que para Alemania en este momento se dirá que es un libro, pues, pero yo creo que sigue absolutamente vigente, porque las causas y el modelo de capitalismo tardío sigue existiendo tal y como lo describe Marcuse. Bueno, luego sabéis, y ya esto es cronológico, que en el año 33 llega el nazismo. Justamente en ese momento se quema la biblioteca de Berlín. Habréis visto esas imágenes en donde están quemando los libros. Fijaos, siempre que viene este tipo de movimientos, pues lo primero que hacen es quemar las bibliotecas. Ya se sabe que lo consideran lo más peligroso del mundo. Ya sabéis que Franco también los libros donde aparecía la palabra rojo pues fueron alterados o fueron eliminados. Por ejemplo, Aurora Roja, ¿os acordáis? Hasta Caperucita Roja se hizo encarnada. O sea, le cambió el sentido de lo rojo y le cambió la palabra, ¿no? Pero fijaros, se quema la biblioteca y entonces aquí se va a producir un exilio. Horkheimer es la mente práctica del instituto. Entonces primero estuvo unos meses en París. Él había logrado, como veía el contexto político que se estaba cerniendo sobre Alemania, sacó los fondos y parte de la biblioteca y lo envía a Suiza. Entonces fijaros, él primero se exilia a París y luego marcha a Suiza. De Suiza luego se marchará a Estados Unidos. Adorno por su parte, primero se marcha a Inglaterra, estuvo de ayudante en la Universidad de Oxford, habla
con mucho pesimismo, se sintió muy mal en esta universidad, y también se marcha como Horkheimer a Estados Unidos. Luego allí en la Universidad de Columbia trabajarán y tratarán de reinaugurar otra vez un centro de investigación en teoría crítica. Sabéis que Walter Benjamin piensa que nunca el nazismo y Hitler tomarán París, y como además el ideal de Benjamin es ese París del siglo XIX, el París de Baudelaire, su París capital del siglo XIX, se marcha a París. Fijaros, otra vez remito a las imágenes cinematográficas. ¿Os acordáis de esa imagen que está Hitler con sus generales en la Torre Eiffel mirando? Es una calle absolutamente vacía, solo pasa un señor con un carrito, y además que mira hacia arriba y ve los jerarcas y dice, ¿para qué habré salido? Es decir, fijaros, ese París que toma el nazismo, pues lógicamente, claro, ya le cierra la salida a Benjamin para tomar el avión que le hubiera llevado a Lisboa, y sabéis que aquí se va a producir un fenómeno curioso. Un grupo de exiliados se van andando por los Pirineos para ir hacia Lisboa a coger el barco para emigrar a Estados Unidos, pero claro, Benjamin es asmático. Le pasa como a Che Guevara, que también iba con lo que llamaríamos ahora el Ventolin, es decir, con su medicación para respirar. Claro, el esfuerzo de ir andando por los Pirineos para llegar a la frontera con España y a través de ahí llegar a Lisboa, pues la verdad es que cuando llegan a Portbou, él se siente verdaderamente enfermo. Sabéis que la Guardia Civil en ese momento cerró la frontera, y en la noche, me parece que es del 28 de septiembre, se suicida en la frontera de Portbou. Sabéis que la Guardia Civil se compadece y abre las fronteras, y el grupo que había ido con Walter Benjamin puede pasar a Lisboa a tomar ese barco. Pero fijaros, Benjamin, que ha sido el más dedicado a la estética, al arte, etcétera, a partir de ahí pues nos vamos a quedar sin su obra. Luego reeditará Adorno y su mujer Gretel, van a reeditar toda la obra de Benjamin. Y luego fijaros, Marcuse, que ha sido el más, yo diría, el más avispado de todos, había ido ya directamente a Estados Unidos. Se marcha a Estados Unidos, y allí en la Columbia reinventan otra vez el instituto, un tipo de instituto. Fijaos aquí, el tema es que Adorno va a trabajar en el servicio de radio de Nueva York, y la verdad con Lafarcelle, que también había pertenecido a la teoría en sus primeros momentos, pero claro, Lafarcelle ha emprendido, Paul Félix Lafarcelle ha emprendido un tipo de estudios de una estudio ya absolutamente funcionalista. Sabéis que le tiene Adorno estudiando audiencias, que como dice Adorno, dice, ¿qué se puede definir como una audiencia? ¿Qué es una audiencia? Pues la medición de la ignorancia colectiva. Porque claro, cuando tú mides una audiencia, y por ejemplo yo muchas veces cuando veo la tele, cuando sale un locutor y dice, oiga señora, ¿qué opina usted del Estatuto de Cataluña? Pues la señora dice, pues sí, pues no, pues tal, pero como diría Adorno, ¿qué ha medido? La ignorancia colectiva. Pues claro, la señora ni sabe lo que es, le suena, y realmente el estudio de audiencias al fin y al cabo es, como muy bien va a decir luego Horkheimer, pura razón instrumental. Es decir, va a ser simplemente un estudio de una ciencia que no es sociología ni es filosofía, sino es simple tecnología social. O sea, es un estudio pues simplemente para intereses que no son de tipo científico. Entonces Adorno se marcha de aquí, él va a dar clase en la Universidad de Columbia. Adorno y Horkheimer se sienten muy mal en Estados Unidos. La verdad es que huyendo del nazismo, fijaros que huyen de un nazismo donde el mito era el superhombre, y llegan a unos Estados Unidos donde el mito es Superman. O sea, y de pronto dice, pero bueno, el uno venía de la ópera y de la cultura clásica alemana, y el otro viene de la cultura clásica norteamericana, el cómic.
Pero en esencia los valores son los mismos, porque Superman realmente refleja ese superhombre, solo que desde el punto de vista de una sociedad de masas, ¿no? Entonces, realmente se van a encontrar muy mal. Fijaros, hasta tal punto que el libro más pesimista que se va a hacer en colaboración en el año 1957 es La dialéctica de la ilustración. Es un libro donde se ve muchísimo la influencia norteamericana. Fijaros que este libro tiene el capítulo más, podríamos decir más extenso, es la industria cultural. Es decir, la industria cultural dedicado a ese nuevo modelo de cultura que nos está surgiendo, que dice la industria cultural como engaño de las masas. Es decir, de pronto nos encontramos que en la ilustración todos los ideales ilustrados han acabado siendo insertados en esa industria de la cultura para masas, ¿no? Mirad, este libro además es un libro, ya os digo, muy pesimista, un libro muy... Pero fijaros, ¿cuál es la dialéctica de la ilustración? Os voy a dar la clave porque a partir de ella ya lo descifráis. Fijaros, la ilustración, ese modelo de cultura que luego hablaremos cuando hablemos de Adorno, verdaderamente racional, tiene una dialéctica. Y es que ha tenido un Rousseau que ha creído en el buen salvaje, que ha hablado precisamente de la educación, pero es que fijaros que el capítulo anterior de la industria de la cultura es un capítulo dedicado a la Juliette de Sade. Es decir, la pugna en la ilustración ha sido o Rousseau ganaba o nos ganaba Sade. Y dicen, ¿quién ha ganado? El Marqués. ¿Y quién es el Marqués? El Marqués de Sade. Fijaros que en nuestra sociedad es el triunfo del Marqués de Sade, yo no sé si estaréis de acuerdo. Es decir, fijaros, ahí es donde está esa dialéctica. Por eso cuando alguien empieza a decir, pero ¿por qué dedican un capítulo tan amplio a la Juliette de Sade? O sea, ¿por qué de pronto nos hablan de la Odisea de Ulises? ¿Por qué de pronto hacen un repaso de la ilustración y de pronto nos toca hablar de Sade? ¿Por qué le dedican un apartado tan grande al Marqués? Y luego a continuación a la industria de la cultura. Pues el capítulo de Sade es la clave del libro, porque en esa ilustración ha ganado Sade, no ha ganado Montesquieu, no ha ganado Kant, no ha ganado desde luego Rousseau, ha ganado el Marqués de Sade. En vez de ser un buen salvaje, nos sale el triunfo de la crueldad. O sea, toda la obra del Marqués de Sade es el placer a través del sufrimiento de los otros. Dime, Cata, dime, por favor, hablar. Dime tu nombre. Dime. Total. Claro, además es que no os olvidéis que el Marqués de Sade no es la tontería del erotismo ni nada de esto, sino es toda una filosofía además sobre el poder, porque la filosofía en el tocador es un libro de reflexión de los ideales ilustrados, pero sobre todo es una filosofía del poder. Entonces, fijaros, yo os ruego, ya os digo que de rodillas que leáis este librico, pero la clave es dónde está la dialéctica. Por eso hay un capítulo tan importante dedicado a Sade, porque es la clave, además es justamente el centro del libro. Bueno, volviendo al otro tema, ya tendremos ocasión de hablar de todo esto, pero fenomenal la reflexión sobre la filosofía en el tocador, porque además este es el libro teórico fundamental. Luego tiene ese otro libro, como era Francés es un esfuerzo más, que es un libro de batalla, ¿no? Donde está hablando ya de una sociedad absolutamente basada en el modelo de crueldad, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo ruego que lo leáis. Fijaros, luego en el año 49-50, Horkheimer y Adorno tienen la posibilidad de volver a Frankfurt. Adorno va a estar remiso porque no se fía de Alemania. Horkheimer vuelve en el año 1950. Sabéis que hay dos interpretaciones sobre por qué volvieron a Alemania Adorno y Horkheimer. Fijaros, Benjamin ha muerto en Porvoo en el año 39.
en el año 40, Marcuse se queda en Estados Unidos porque ya prefiere quedarse allí en la sociedad norteamericana, porque ve unas fuerzas revolucionarias juveniles y estudiantiles, y Adorno y Horkheimer, que se han sentido tan mal en esta sociedad, vuelven. Horkheimer vuelve en el 50 y Horkheimer en el 50 y Horkheimer en el 51. ¿Por qué ha habido esa doble lectura? Fijaros, para una serie de teóricos, pues la vuelta de ellos era por su malestar psicológico, pero para algunos otros sociólogos, incluso Habermas, consideran que volvieron en una maniobra del gobierno de Adenauer para limpiar la cara a Alemania. Es decir, como en Francia había habido resistencia con Sartre, Camus y una serie de gente, el que volviera unos alemanes que habían sido contrarios al nazismo daba la impresión de que había habido una resistencia y que no toda Alemania se tenía que culpabilizar de la política del nazismo. Entonces fue una maniobra de Adenauer para limpiar un poco la imagen de Alemania. Sin embargo, fijaros, cuando vuelven, con bastante boato, se les hace un montón de homenajes, a Horkheimer se le nombra catedrático, incluso llegó a rector de la Universidad de Frankfurt, y cuando vuelve Adorno también se le hace catedrático en la Universidad de Frankfurt. Pero fijaros, ¿qué va a ocurrir aquí? Que a finales de los años 50 molestan. Es decir, de pronto ya dice Adenauer, ¿para qué habremos traído a estos señores? Porque gracias a Zeus no se casan con nadie. Es decir, la teoría crítica sigue siendo crítica. O sea, no la lograron asilvestrar a golpe de cátedra ni de rectorado. Y siguen molestando. Es decir, la verdad es que hay un momento en que siguen molestando porque siguen haciendo un análisis de hacia dónde va la sociedad, y en concreto la sociedad de capitalismo y sociedad de masas. Fijaros, esto que de hecho parece una anécdota, tiene mucha importancia, porque quien va realmente a molestar es Adorno. Horkheimer, la última parte de su obra, sabéis que se dedicó mucho a la teología, el anhelo de lo otro, hay una búsqueda del sentido, y trata de introducir lo teológico como parte del análisis de la teoría crítica, bien metido, porque realmente en algún momento yo creo que la idea que tiene Horkheimer de la teología es muy válida, en el sentido de que sigue siendo un tipo de pensamiento en donde se contrasta el ser y el deber ser, y a partir de esa contrastación entre ser y deber ser aún es posible que haya elementos críticos. Pero fijaros, esa vuelta de Adorno a Alemania es la que va a molestar muchísimo. Una serie de periódicos de centro derecha le está haciendo una campaña a Adorno desde que ha llegado. Es decir, les parece el más radical de todos. Entonces, fijaros, sabéis que Adorno, dando clases, sabéis la muerte de Adorno en el año 69, no sé si alguien os lo ha contado. Adorno muere en el año 69. Sabéis que estando dando clase, entró fijaros, en el año 67 ha habido las revoluciones de Berkeley, 68 Berkeley, en el 68 París, y en el 69 nos vamos a encontrar con Berlín. Pero fijaros, estando dando clase a Adorno en el año 69, un grupo de alumnos entra en clase, le toca la calva, se le desnuda en clase, y Adorno, que era Herr Professor, no sé si sabéis, ese profesor alemán absolutamente adusto que no tolera esas bromas, se lleva un disgusto enorme. Yo creo que lo hubiera podido arreglar. Hubiera podido haber tomado aquello de broma y decir, pero bueno, pues vais a catarrar o cualquier cosa, ¿no? Pero claro, se lo lleva mal, porque es alemán y es profesor, es el Herr Professor. Entonces, fijaros, a partir de ahí, una anécdota tan tonta como que los alumnos hacen una especie de bobada ese día y una gamberrada, él pues le da una importancia bastante fundamental, pero quien le da realmente importancia son los periódicos de centro derecha, y en concreto algunos periódicos que utilizan esa anécdota para decir que Adorno ha muerto,
que lo que está explicando ya no interesa a nadie, ni siquiera a los alumnos, y hacen una campaña durante los meses de mayo, junio del año 69 verdaderamente terrible. Adorno lo lleva muy mal porque él era una personalidad pues bastante introvertida y retraída, y entrar en polémica ahora con un periódico de centro derecha a defenderse le parecía una cosa que solo que era verdaderamente para pues entrar en esa especie de industria de la comunicación, ¿no? Y echar carnaza a todo este tipo de debates falsos. Entonces, fijaros, ¿sabéis que se marcha en agosto a Suiza, a una zona bastante tranquila, y estando paseando le da un infarto y muere? Pero realmente él, su auténticamente origen de esta situación fue esa campaña que se le hace en toda la prensa de centro derecha en contra de su obra. Bueno, luego fijaros, la otra figura que va a quedar en Estados Unidos es Marcuse, que se considera el cuarteto, ¿no? Adorno, Horkheimer, Benjamin y Marcuse como la primera generación. Luego os diré por qué se considera que ellos son primera generación y Erich Fromm entra ya no entraría, o Bockenau, o Witthoefel, o una CGC no entraría ya en esa primera generación. Y claro, Marcuse se queda en Estados Unidos porque tiene un sentido más práctico. Lo que pasa es que la vida de Marcuse también en Estados Unidos, la verdad es que no va a ser tampoco un camino tranquilo. Primero ha estado dando clases en la Columbia, nos importa que siga, o sea, no voy a hacer descanso, yo puedo seguir, es que mira la hora, no os importa que siga. Ah, gracias. Es que a mí eso de hacer el paro, luego lo hacemos a las 7. Entonces, fijaros, bueno, vosotros decidme la mecánica, porque como yo llego aquí y de pronto pues aparezco, vosotros me decís, oye, calla, por Dios que nos vamos a tomar un gelocatil. Pero fijaros, hay un tema fundamental en Marcuse. Marcuse se marcha a una universidad de provincias, que es en San Diego. Allí tienen un gobernador que ha hecho una fortuna con apartamentos de lujo, que se llama Ronnie, que luego va a ser Ronnie Reagan. Sabéis que le despide de la universidad, después menos mal que Reagan sigue su carrera política y Marcuse volverá a la universidad, pero sabéis que ahí va a tener prácticamente una importancia fundamental. A partir de la Universidad de San Diego va a venir las revoluciones absolutamente norteamericanas de carácter contracultural, ¿no? Berkeley, todo el movimiento hippie, y luego discípula fundamental de Marcuse va a ser Angela Davis, que hace algo así como 6 meses estuvo aquí en la Complutense dando una charla. Claro, el problema es que los Panteras Negras, todo el movimiento de liberación del movimiento negro, pues va a tener mucha inspiración en la obra de Marcuse, también el movimiento revolucionario juvenil, las revueltas contraculturales, el movimiento hippie, etcétera. Entonces, a Marcuse se le va a llamar de una manera folclórica el filósofo de los hippies. Sin embargo, fijaros, cuando al cabo de los años se ha vuelto a revisar su obra, mirad la tecnología, se nota que estamos en una escuela que luego hablan de la tecnología. Fijaros, cuando se ha vuelto a revisar sus obras como Eros y Civilización, o Razón y Revolución, o El mismo hombre unidimensional, se ha visto que la verdad es una obra bastante bien hecha y de una gran solidez crítica. Entonces, fijaros, al final, ¿por qué se dice que la primera generación se cierra con Marcuse? Marcuse muere en 1979, Adorno ha muerto en el año 1969, Horkheimer morirá en 1973 y se considera que es con la muerte de Marcuse en 1979 cuando se cierra esa generación. Ahora bien, ¿cuál es el elemento que hace que se considere a los 4 autores la primera generación de la teoría crítica? Pues fijaros, aquí yo creo que el primer elemento para decir que son los creadores de esta nueva visión de la realidad
en las herencias que reciben. Es decir, cuando sintetizan la filosofía de Hegel, el análisis económico de Marx, que también veremos qué aspectos, no todos, la psicología de Freud y la teoría de la racionalización de Weber. Es decir, estas cuatro herencias, o sea, Hegel, Marx, Freud y Weber, es lo que les da el distintivo de primera generación. Porque mirar, Erich Fromm, efectivamente, el psicólogo, hizo una obra de análisis psicológico. Hay otros autores que han estudiado podríamos decir, Frank Neumann, que se dedicó más a temas de estudio del Estado, pero son las cuatro herencias, la conjunción de las cuatro herencias lo que da la primera idea para tipificarlos como la primera generación. Entonces, mirad, ahora lo que vamos a hacer es explicar un poco los libros fundamentales de los cuatro autores, y luego hablaremos un poco de qué toman de Hegel, de qué toman de Marx y qué toman de Freud, para que se vea más claramente en dónde están los límites por los que se llama teoría crítica. Fijaros que también muchas veces cuando vemos un libro, unas veces pone Escuela de Frankfurt, otras veces pone teoría crítica y otras Instituto para la Investigación Social. Esto también es una precisión, por si a alguien le interesa, como ya estamos en una clase un poco de desbrozar un poco. Fijaros, la primera etapa que llega desde 1923 a 1961 se considera que es cuando es la etapa del Instituto para la Investigación Social. Es decir, ahí estará la famosa revista para la investigación social, que ya os digo que el primer gran estudio que define qué es una teoría crítica es el libro de Horkheimer, Teoría Crítica y Teoría Tradicional. Luego, fijaros, desde 1931 hasta, yo creo que la vuelta a Alemania en 1950, se considera que aquí se denominan ya teoría crítica. Ya no se pueden llamar Escuela de Frankfurt ni tampoco Instituto para la Investigación Social, porque están dispersos. Incluso Benjamin ya ha muerto en el año 40. Ahí es donde se denominarían teoría crítica. Y luego, fijaros, ya de síntesis, desde 1950 hasta la muerte de Marcuse en el año 1979, en muchos libros encontraréis teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que es ya la síntesis del sentido de aclaración racional de la realidad que tiene la teoría crítica, más la vuelta a la Universidad de Frankfurt, pues ya le dan el sentido de Escuela de Frankfurt. Os lo digo porque esa sería una precisión un poco de cómo se les denomina en un momento y cómo se les denomina en otra. Y entonces, fijaros, ahora lo que vamos a hacer es solo una presentación de los cuatro autores y luego lo haremos de las herencias teóricas para que veamos por qué hay, por ejemplo, Erich Fromm no se considera perteneciente a esta primera generación y sin embargo sí se considera perteneciente a, por ejemplo, a Marcuse. Entonces, mirad, ya sabéis, vamos a citar algunos de los trabajos de cada uno, y aquí os voy a hablar un poco de una manera casi pedagógica de cuál consideraría que os abriría bastantes sugerencias de cada librico que vamos a citar. Bueno, fijaros, vamos a desbrozar un poco los cuatro autores. Vamos a empezar por Horkheimer, Max Horkheimer. Sabéis que Horkheimer tiene dos ideas y dos intereses fundamentales. O sea, dos intereses que yo creo que es fundamental. La primera es reconstruir la racionalidad. Y es el más weberiano. Y su obra fundamental, ya lo hemos dicho, es la crítica de la razón instrumental. O sea, su idea es que estamos viviendo un momento en donde lo que ha quebrado es el modelo de razón ilustrada,
o veremos el estudio de la razón ilustrada. Entonces, Horkheimer desde muy temprano tiene la idea de una reconstrucción de la racionalidad. Fijaros, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo esta anomia tan gravísima de racionalidad, de todo, de pensamiento, que estamos en un momento tan, yo diría, una guerra fría contra la cultura, ya que se acabó la guerra fría del este y el oeste, yo creo que ahora estamos viviendo una guerra fría contra la educación y la cultura. Pues él realmente lo que se plantea es esa reconstrucción. Luego, fijaros, él también es el que mayores preocupaciones epistemológicas tiene de reconstrucción de la epistemología de un nuevo modelo de ciencia social, que es sobre todo su idea de contraponer la teoría tradicional y la teoría crítica. ¿Qué es teoría tradicional y qué es teoría crítica? Yo aquí, pues, mirar, también lo han reeditado hace nada en Paidós. Este libro estaba inencontrable, solo se encontraba en bibliotecas y gracias a Zeus pues lo han vuelto a reeditar, bueno, a Zeus, a quien sea, al dueño de la editorial y al consejo editorial lo han reeditado. Y luego, fijaros, otro gran tema que tiene Horkheimer es el tema de la recuperación del sentido de lo real, desde una perspectiva en donde se introduzca la ética. Por ejemplo, fijaos, en Trota también tenéis un libro, Anhelo de Justicia, que está con varias entrevistas, donde plantea la búsqueda de lo otro, de lo completamente otro, es decir, una sociedad diferente. Entonces, esas tres preocupaciones: una reconstrucción ética a través de una búsqueda del sentido de la realidad diferente, una preocupación epistemológica con sus estudios sobre qué es una teoría crítica, y luego, claro, la obra fundamental es la reconstrucción de la racionalidad, la crítica de la razón instrumental. Cuando ya hablemos de él detenidamente, también citaremos otros libricos. Luego, fijaros, Adorno, a quien le interese los problemas de la cultura de masas, realmente se dan estudios en la cultura de masas. Fijaros que Adorno pues se define por también tres ámbitos de investigación verdaderamente muy específicos. Bueno, sus estudios de musicología. Aquí, por ejemplo, yo creo que la música en Adorno es parte esencial de su filosofía, y aquí os rogaría que leyeseis un libro que es Disonancias, que está en la editorial Rial, en donde aquí prácticamente se podría decir que grandes conceptos de su obra lo tenemos en esa disonancia. Luego, mirad, tenéis otro libro sobre musicología, la filosofía de la nueva música, en donde viene a decir que el modelo dodecafónico, la disonancia, debe ser también planteado como modelo de sociedad, porque realmente lo que estamos viviendo es una sociedad de disonancias. Yo también os rogaría que oyeseis a Alban Berg y oyeseis a Arnold Schoenberg, porque cuando se oye, fijaros, algunas obras de Schoenberg, pues prácticamente estamos oyendo a la teoría crítica. Sabéis que Adorno también escribió música. Tenéis un CD que se encuentra en el CENAF con la música de Adorno, una música que se recuerda muchísimo a Schoenberg, os lo digo, pero si oí música del dodecafonismo, fijaos que además del dodecafonismo es la primera música que mete ya los problemas sociales. Lulú es una prostituta que al final, pues la pobre la asesina y hace el destripador, una mujer que ha sido arribista, ha conocido pues desde lo más alto de la sociedad, ha ido en degradación paulatina. Luego, fijaos, vos el obrero, que ha sido un cobaya de experimento cuando ha vuelto de las trincheras de la guerra, al final es un parado y al final acaba matando a la mujer en un ataque de locura. Y también refleja, fijaos, ya es el nuevo héroe de las sociedades destartaladas
de las sociedades ya de que están haciendo de masas, otra disonancia. Y fijaros, la musicología en Adorno es esencial. Por ejemplo, si queréis sus análisis, por ejemplo, de Beethoven, ¿por qué Beethoven es fundamental? Fijaros, él dice una cosa fundamental. Beethoven es el Hegel de la música y Bach es el Kant. Es decir, yo no sé estar de acuerdo, pero yo sí. O sea, además, fijaros, yo voy a rogar una cosa. Si no se analiza la música, no se entiende la escuela. Es decir, para entender el aroma de la escuela está la clave en la música. Por ejemplo, cuando algunos análisis de Adorno dices, esto es música en palabras. Por ejemplo, la dialéctica negativa es una obra dodecafónica, clarísimamente. Entonces, mirad, por un lado estaríamos, por ahí veo que alguien dice que sí, ¿a que estás de acuerdo en que Bach es Kant y Hegel es Beethoven? No, que Hegel es una palabra y Kant es una palabra. Sí, bueno, pero también es verdad, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, esa idea de equilibrio tan clara de Bach, de esa música tan equilibrada en la armonía, etcétera, etcétera, quizás no es tan... Mozart tiene un elemento más, a veces, de pasión y más hedonista. Hombre, el Requiem sí podría ser más Kant, pero Kant, vamos, es que Kant, hablar de Kant, que hasta cuando tenía visitas, sabéis que lo tenía cronometrado, o sea, sabéis que Kant no invitaba más de 8, porque decía que en cuanto invitabas a más de 8 ya se te había ido la conversación. Además, también sabéis que Kant, la idea de una vida absolutamente estructurada, organizada, era esencial. Me acuerdo que me comentaba una vez un profesor que le habían comentado, pero por segundos y terceros comentarios, que Kant, cuando veía a un alumno con el pelo mal, se bajaba y lo peinaba para que hubiera un